Integrantes. El equipo 6 está conformado por Moreno Trejo Gil Alexis, Hernández Genaro Alma y Zamudio Hernández Cristian Javier. Como objetivo tenemos analizar la respuesta en el régimen permanente en un circuito RL conectado en serie. Para esto tenemos que realizar los siguientes puntos. Confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito o en nuestro circuito llamado RL. Verificar las relaciones de tensión existentes de la fuente de alimentación con respecto a los elementos pasivos y determinar el desfasamiento de las ondas de los elementos pasivos a la fuente de alimentación. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. Materiales utilizados en la práctica. Puntas de osciloscopio. Osciloscopio. Clavija con apagador. Resistencia de 330 ohms a 10 watts. Multímetro digital. Fuente de alimentación regulada a 12 volts. Un inductor. Inductor o bobina. Un inductor es un elemento pasivo que tiene la característica de que almacena energía en forma de campo magnético. Circuito RL. Circuito RL. Un circuito RL es aquel que tiene una bobina y una resistencia en serie, donde la bobina se opone transitoriamente a una corriente en el circuito. Impedancia. Es la oposición que existe al paso de la corriente alterna de la suma de la resistencia más la reactancia. Por lo tanto, tenemos que la impedancia es igual a la suma de la resistencia más la reactancia, donde podemos demostrarlo de la siguiente manera. Según Faraday, en un inductor se tiene la siguiente ecuación, donde L es el coeficiente de autoinducción en henrios. Y su gráfica es la siguiente con respecto a los reales y a los imaginarios. Su fórmula es la siguiente, donde R es el valor del resistor y J el valor del inductor. Desfasamiento de ondas de un inductor. En los circuitos de corriente alterna, los valores de tensión y de corriente eléctrica vienen dados por las siguientes ecuaciones. Si existen autoinductores o condensadores o ambos, los valores de tensión no alcanzan sus valores máximos o nulos, al igual que la intensidad. Su onda senoidal se adelanta o retrasa respecto a la onda senoidal de lo que es la intensidad. Es ahí cuando se da lo que es el desfasamiento de onda. En este caso, la tensión se adelanta con respecto a la intensidad. Es un desfase negativo porque la intensidad se adelanta con respecto a la onda de la tensión. Para el desarrollo de la práctica, primeramente lo que se realizó fue realizar los cálculos analíticos para darnos una idea de a qué valores eran a los que aproximadamente deberíamos llegar al realizar toda nuestra práctica. Se reguló la fuente de alimentación a una tensión de 12 volts. Se realizó el siguiente circuito. Como nos lo indica el circuito, se realizó la conexión en serie de una resistencia de 330 ohms y un inductor de 101 mHz. Aquí se observa el circuito de manera física. Como podemos ver, se conecta el inductor y la resistencia de 330 ohms. Una vez realizado el circuito con el multímetro, se realizaron las mediciones necesarias, como son corriente total, tensión en el resistor, así como en el inductor, y fueron registrados en las tablas. Aquí se muestra cómo es que se estaban realizando las mediciones. Así es como se realizó la medición de la corriente del inductor.
Al mismo circuito se le conectaron ambas puntas del osciloscopio a lo que son nuestro inductor y la resistencia para obtener los mismos valores, así como las ondas senoidales. Las puntas del osciloscopio se conectaron al inductor de la siguiente manera. Una vez conectado, se obtuvo lo que son nuestras ondas senoidales en nuestro osciloscopio. De esta manera fue como quedaron las ondas senoidales del inductor. Esta es la onda senoidal a 360 grados del inductor. También se obtuvo el grado de desfasamiento de ondas mediante el osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen. Esta es la onda senoidal de la resistencia para obtener sus valores. Las puntas del osciloscopio quedaron conectadas a la resistencia de esta manera. En esta tabla de resultados podemos observar todos los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica, pues en la primera tabla están los que obtuvimos analíticamente. En la segunda tabla son los que obtuvimos en el desarrollo experimental con el multímetro, tanto la tensión en la resistencia como la tensión en la bobina. Estos pueden comprobarse de la primera tabla obteniendo el módulo de la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina, pues podemos observar que hay un cierto valor aproximado porque no son exactamente los mismos. Esto se debe al factor error que tienen las prácticas físicamente, pues nuestros valores reales no son los ideales que tenemos en la teoría. Bueno, esto puede afectar un poco, pero siempre serán aproximados. La siguiente tabla son los valores obtenidos con el osciloscopio. Son dos valores. El valor central es el valor máximo de tensiones, tanto en la fuente como en la resistencia y en la bobina. El valor de la derecha es el valor RMS, o sea, el valor eficaz en cada uno de estos elementos. Igual pueden comprobarse con los módulos de la primera tabla. Y llegamos a la última tabla, que son los desfasamientos de onda en nuestros elementos. Pues el primer valor es el desfasamiento que tenemos entre la fuente de alimentación y la tensión de la bobina, de la resistencia, perdón. Y el segundo valor sería el desfasamiento que existe entre la fuente de alimentación y la tensión de la bobina. Ambos se pueden tomar en valor absoluto para que sea un valor correcto de desfasamiento. Como conclusión, obtuvimos que mediante la impedancia en el circuito se pueden obtener los valores de tensión total, corriente total, así como las tensiones de cada elemento y las corrientes de cada elemento, ya sea en su forma polar, en su forma rectangular, y al igual que obtuvimos mediante las mediciones en el osciloscopio, los desfasamientos de onda. Estos se deben al el desfasamiento entre la fuente de alimentación y el elemento al que estén conectados, pues se comprueba que dependiendo del elemento y sus parámetros va a variar el desfasamiento de esta onda. De mis observaciones y conclusiones de esta práctica, creo de lo más importante conforme a mi equipo, creo va a ser identificar bien la fase y el neutro. Y pues bueno, conectar fase con fase, neutro con neutro y respetar bien las conexiones que se tienen que hacer de cada dispositivo para poder observar sus valores en el osciloscopio, los que evidentemente requiramos y bueno, no conectar al revés la clavija, no tener ese error, porque bueno, si no, como mi equipo estamos haciendo cortocircuito y pues eso puede ocasionar literalmente algún problema. En esta práctica se comprobó de manera física cómo es que funciona un circuito RL y a obtener sus distintos valores de tensión y de corriente. Pero para ello primero fueron obtenidos lo que son los de
de manera analítica y también fueron mostrados en el osciloscopio para comparar y ver de cuánto es su diferencia entre ellos, y lo cual nos dio de muy poco valor. Y también es importante el cuidado de lo que son nuestros componentes, saber cómo es que se conecta cada uno de ellos para evitar que de alguna manera lleguen a dañar lo que nuestro equipo realizando algún tipo de corto.